Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis el diezmo apartaré para ti. Vamos al capítulo 32, hermano, versículo 22. Dice de esta manera: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabón. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de Jesús.
Señor, toma el control de esta tu palabra que fue leída y ahora va a ser expuesta, Dios mío amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, reconozco delante de todas estas personas, si tu Espíritu Santo no me ayuda, no podría decir una sola palabra, Señor. Toma el control de todo mi intelecto humano, en el nombre de Jesucristo te lo pido en esta noche. Declaro liberación en las mentes y en los corazones, Señor. Prepara cada mente y cada corazón para recibir esta tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar bajo el tema: lo que Dios comienza en Betel, lo culmina en Peniel. Ese es el título del tema en esta noche. Todos conocemos la historia de Jacob, hermano, y todos sabemos lo que significa el nombre Jacob, ¿verdad que sí? En esta noche vamos a hablar un poco de Jacob, el cual es usurpador. Todos sabemos que Jacob estuvo allá en la casa de su suegro Labán, y sabemos que Labán engañó a Jacob, Jacob engañó a Labán, y así sucesivamente fue la historia de este hombre. Pero antes de llegar a donde su suegro Labán, todos sabemos que en aquel tiempo, hermano querido, el primogénito era el portador no solamente de la herencia, sino de la bendición del padre. Siempre el primogénito era la persona, hermano, que iba a quedar como patriarca en el lugar de su padre. En este caso, nacieron dos niños, los cuales fueron Jacob y Esaú, su hermano mellizo. Y dice la Biblia que había una batalla en el vientre antes de que ellos nacieran. Y dice que cuando ella fue a dar a luz, nació uno primero, pero dice que cuando salió, de inmediato salió el otro. Ahí no hubo mucha lucha, que nació uno primero y después luego tuvieron que seguir pateando por mucho tiempo al otro niño. No, porque dice que cuando salió completo, salió la mano, salió Esaú primero del vientre de su madre y luego salió Jacob. Pero al momento que salen los pies de Esaú, salió la mano. La Biblia no nos explica si fue la mano derecha o la mano izquierda de Jacob, pero lo cierto es que la Biblia dice que Jacob venía agarrado o tomado del calcañar de su hermano Esaú. Casi nacieron al mismo tiempo, pero Esaú nació primero y fue el primogénito. Por lo tanto, era portador de la primogenitura. Y dice que la madre amó a uno de los jóvenes o de los niños, y dice que el padre inclinó más su corazón hacia el otro, porque es algo que no puede suceder en los hogares, hermano, y menos en los hogares donde reina Dios. Dice que su padre amaba a Esaú, que la madre amaba a Jacob. Esaú fue cazador, y dice que Jacob fue pastor de ovejas, o sea, criaba ganado, mientras que Esaú era cazador. Él manejaba bien un arco y una saeta, una flecha. Este hombre estaba de casa y venía cansado, Esaú, y mientras estaba en el campamento, su hermano Jacob preparaba un guiso de lenteja o de abeja roja. Y dice que cuando este hombre llegó, le pegó aquel olor muy rico, muy sabroso, y se acercó y le pidió comida a su hermano. A ver, dice que cuando aquel hombre le pide comida a su hermano se la niega, pero el hombre se queda allí, hermano, pidiéndole la comida, y el hermano le dice: pues vamos a hacer una cosa, véndeme tu primogenitura, véndeme la primogenitura por un plato de lentejas. Y el hombre dijo: pues ¿para qué me sirve la primogenitura a mí? Así hay mucha gente en los días de hoy, pensando que para qué le sirve el cargo que tiene en la iglesia, pensando que para qué le sirve el ministerio que Dios le entregó, siendo algo muy grande y muy poderoso de parte del cielo. Dice la Biblia, hermano querido, que este hombre dijo: ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? ¿Qué voy a hacer yo con la primogenitura si yo voy a morir en esta tierra? Y dice, hermano, que se la vendió por el plato de lenteja. Y dice mucho más adelante que después la procuró con muchas lágrimas, pero no le fue devuelta. Su padre tenía que orar por ellos para bendecirle. Y dice que Isaac, ya estando ciego de la vejez,
un día manda llamar a su hijo primogénito Esaú y le dice: ve y caza y ven y haz guisado para mí, para que yo venga y te bendiga, porque ya estoy pronto a partir de esta tierra. Dice que el hombre fue, cazó, pero dice que la madre de aquel hombre estaba escuchándolo todo. Y cuando Esaú se fue al monte a cazar para hacerle un guisado a su padre, dice que corrió donde estaba el otro hermano, Jacob, y dice: ven ahora y escucha a tu madre. El hombre no quería porque era un poquito cobarde de paso, que era engañador, era cobarde, y no quería porque su hermano era muy fuerte, sí señor, y le tenía miedo, le tenía temor. Y dice la Biblia que fue la madre y engañó al esposo juntamente con su hijo, se hizo pasar por él. Usted conoce la historia. El hombre lo bendijo, y cuando su hermano se entera, procuró quitarle la vida, sí señor, hasta lo juró. Y como ya Isaac le había entregado la bendición de la primogenitura a Jacob, no tuvo más que hacer que confirmarla nuevamente y enviarlo a buscar esposa donde su familia, donde su parentela. Y dice que este hombre se fue rumbo al desierto buscando hacia una ciudad que se llamaba Luz. Y dice que en el camino se le oscureció, ya se le llegó la noche a Jacob. Iba caminando por el desierto y a Jacob se le hace la noche. Y dice que en aquel lugar, dice que toma una piedra y la coloca en su cabecera. Y dice que se queda dormido, pero dice que en medio de la noche comienza a soñar Jacob. Alguien habló aquí hace un momento de un sueño, y comenzó a soñar Jacob, y dice que en el sueño él miraba una escalera muy grande que tenía su pie acá en la tierra, y la cúspide entraba en el cielo, y allá en la cúspide de la escalera estaba nada menos y nada más que el Rey de Reyes y el Señor de Señores sentado en la cúspide de la escalera, y comenzó a hablarle. Él no solamente lo miró, sino que escuchó que Dios le empieza a hablar, y Dios le habla de aquella tierra que estaba pisando, y Dios sabía el propósito con que Jacob iba caminando. Dios sabía que Jacob había engañado ya a su hermano. Dios sabía que Jacob había engañado no solamente a su hermano, sino a su propio padre. Pero Dios le entrega aquel sueño, y cuando Jacob se despierta como sobreexaltado, como asustado, y dice: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo, y dice que tomó la piedra con que durmió de almohada aquella noche, y dice que derramó aceite sobre aquella piedra, hermano querido, y dice que le cambió el nombre a aquel sitio. Dice que bautizó aquel sitio con el nombre de Betel. Y dice que hizo pacto, o hizo promesa con Dios allí. Dice que este hombre siguió caminando, llega donde estaba su tío Labán. Usted conoce la historia. Se consiguió allá aquella muchacha, hermano querido, que estaba buscando agua. Lo que hacían las doncellas, el trabajo de las doncellas en aquel tiempo no era mantenerse metidas en TikTok ni en Facebook, ni estar durmiendo. A la hora de buscar agua, las doncellas estaban buscando agua. A la hora de tejer, las doncellas estaban tejiendo. A la hora de moler, las doncellas estaban moliendo. A la hora de pilar, las doncellas estaban pilando. Escuche, voy a decir algo, y es por eso que existía una dote, porque cuando alguien se iba a llevar a una doncella, no solamente se estaba llevando la hija, sino que se estaba llevando a alguien que suplía en el hogar, alguien que trabajaba para suplir. Pero lo cierto es que Jacob, hermano, trabaja 7 años por aquella joven y le fue entregada a otra. Pero Jacob, hermano, era un hombre muy tremendo. La gente dice: Jacob, hermano, hay que trabajar como Jacob. No sea como Jacob. Yo he escuchado a muchos predicadores diciendo: usted tiene que ser como Jacob, que trabajó 7 años por una y después trabajó 7 años por la otra. Pues váyase sacando esa mentalidad del corazón, hermano. Usted no puede ser como Jacob, y ya usted va a ver porque usted no puede ser como este hombre, porque resulta y acontece
dice que Jacob era un engañador. Él hizo promesa con Dios, pastor. Sí, él hizo promesa con Dios, así como muchos han hecho promesa, han hecho pacto con Dios, hermano querido, pero se desvían del pacto que ellos hicieron con Dios. Lo mismo lo hacía Jacob en aquel tiempo, o lo mismo lo hizo Jacob en aquel tiempo, pero Dios, hermano, tenía un propósito y Dios había cumplido algo. Hace días le estaba diciendo a alguien, Dios le dijo a Jacob que a través de su simiente iba a engrandecer a Israel, que sería su simiente como el polvo que está en la arena, sí señor, en el suelo. Pero usted sabe algo, yo le decía, no fue porque era Jacob, fue porque esa promesa ya Dios la había dado, y se la había dado al padre de la fe, el hombre padre de multitudes, escuche, a Abraham. No fue por Jacob, la promesa Dios la tenía que cumplir. Hay mucha gente, hermano, piensa que Dios tiene que hacer algo porque son ellos. Recuerde que Dios hizo promesa antes de que nosotros estuviéramos en este lugar, y Dios la va a cumplir. Hay que bajarse ya de ese carro y de esa nube, pensar que si yo no estoy presente, más nadie va a predicar, que si yo no estoy en la iglesia, todo se va a detener. No, nada se va a detener. Todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Todo lo que está escrito se va a cumplir, porque ya Dios lo prometió de antemano. Y dice que este hombre, hermano, con todos sus defectos, estaba caminando bajo una promesa, estaba caminando bajo una palabra. Dios me cambió el mensaje. Estaba caminando bajo una palabra, hermano querido. Desde que él salió del vientre de la madre, venía caminando bajo una promesa y bajo una palabra. Sí, señor. Y aunque él haya sido lo que haya sido, este hombre, nada más por haber Dios abierto la boca y haber prometido algo, hermano, Dios lo tenía que cumplir. Gloria a Dios. Dios lo tenía que cumplir. Este hombre llega allá y comienza a trabajar con su tío. Su tío lo engaña. Él engaña a su tío. Pero se llega el momento, hermano, en que Dios comienza a mover su mano a favor, no exactamente de Jacob, a favor, hermano, de aún lo que se está viviendo hoy en día. Dios comenzó desde aquel momento a mover su mano. Sí, señor. Y Dios comienza, hermano, a bendecir a este hombre. Y todo lo que pensaban que le iba a salir mal al hombre, hermano, daba una vuelta, daba un giro de 360 grados y le salía bien. Cualquiera dice que Jacob hizo brujería cuando tomó las varas y se puso frente a las ovejas. Y usted sabe lo que hizo, ¿verdad? No era brujería, tampoco fue que Dios se lo dijo. Este hombre hizo un acto de fe, hermano, así como muchos hacen un acto profético. Él hizo un acto de fe en aquel lugar y Dios se lo respondió. Se lo pidió a Dios y Dios se lo respondió, y Dios lo bendijo de gran manera, que traspasó la riqueza de su suegro a su poder, a sus manos. Sí, señor, pero no dejaba de ser un engañador todavía Jacob, porque todavía tenía ese nombre. Pero ya Dios había comenzado algo en él, en Betel. En Betel había comenzado algo, porque Dios no se le había hecho presente todavía a Jacob. Dios todavía no se le había hecho presente a Jacob, hermano, antes de llegar a aquel sitio que él mismo bautizó Betel. Por lo tanto, se le hace presente en Betel y comienza Dios la obra en este joven, sí, señor. Y dice que continúa adelante Jacob. Este hombre siempre tenía el pensamiento de cómo iba a volver a casa de su padre, porque su padre, hermano, ya estaba por partir de la tierra, porque era un anciano y él quería volver a su parentela, a la tierra de su padre. Pero había algo que se lo impedía, y lo que le impedía era la maldad que él había hecho a su hermano, y él sabía que su hermano le iba a quitar la vida. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que este hombre puso su mirada en Dios. Él hizo un
un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú me llevas y me das pan para comer y vestido para vestir, yo te voy a servir a ti y tú vas a ser mi Dios, y de todo lo que tú me proveas, el diezmo yo te lo voy a dar, te voy hasta diezmar, Señor, si tú me cumples a mí lo que te estoy pidiendo en esta noche. Sí, Señor, en esta mañana, perdón, porque era ya de mañana. Y dice, hermano, que se llegó el momento en que este hombre tenía 11 hijos y decide salir del yugo de su suegro y emprende el camino por el desierto, y empieza una persecución de parte de su suegro, porque él engañó a su suegro. Su suegro lo alcanza y ellos lijan las perezas y ellos hacen las paces y hacen pacto, y él sigue su camino. Y Jacob ya era un hombre muy rico, hermano, y antes, en aquel tiempo, una persona para ser rico no tenía que tener oro, no tenía que tener dólares ni euros, no. La persona para ser rico era que tenía que tener ganado. Cuando iba pensando de qué manera se iba a presentar delante de su hermano, porque su hermano le iba a quitar la vida. Y dice que cuando él iba en camino hacia su hermano, él comenzó a enviar personas delante de él a su hermano con regalos, y él pensaba que era la forma en que él iba a aliviar la molestia que su hermano tenía contra él, porque es que hay personas, hermano, humanamente en esta tierra, que ellos piensan, hermano querido, que a través de un regalo ellos se pueden ganar el favor de alguien, y sí se lo pueden ganar, claro que sí, pero nosotros primeramente, más que buscar el favor de los hombres en esta tierra, debemos buscar el favor de Dios. Yo recuerdo que, hermano, cuando estaba comenzando esto, el evangelio de Jesucristo, aquellos hombres dijeron: es necesario, o vale más que obedecer a los hombres o a Dios. Ellos prefirieron obedecer al mismísimo Dios de los cielos, porque ellos sabían que si obedecían a los hombres no le iban a pagar como Dios les podía pagar a ellos. Sí, Señor. Y Jacob, hermano, estaba buscando el favor de los hombres. Jacob estaba buscando el favor de su hermano. Jacob estaba buscando la manera que su hermano le perdonara, y así él poder rescatar o resguardar su vida. A mí me gusta mucho esta historia, porque cuando llegan a un sitio y llega la noche, dice que él pone aparte a sus esposas, a sus mujeres y a sus criadas, a sus siervas y también a sus hijos, y dice que Jacob se queda solo y comienza a clamarle al Señor. Y dice que se le apareció un varón. Dice que se le apareció un varón y dice que comenzó a luchar con él. Y dice que, hermano, en medio de la madrugada, aquella lucha se tornó muy fuerte. Y dice que Jacob abrazó al varón y no lo quería soltar. Y dice que el varón, hermano, desenfundó su espada y lo tocó en el encaje del muslo, acá en la cadera. Y dice que el muslo se le descoyuntó. Y aún así Jacob no lo soltaba, pero ya estaba rayando el alba. Escuche, algo que me llama la atención. La gente piensa, la mayoría de las personas piensan que el ángel descoyuntó el muslo de este hombre cuando rayaba el alba. No, fue mucho antes que él le causó la herida, y aún herido y todo, Jacob siguió luchando por su bendición. Rayaba el alba y el varón le decía: suéltame porque raya el alba. Y Jacob le decía: no, Señor, ahora es que te voy a apretar más fuerte, porque si tú no me bendices en este lugar, tú no te vas a ir. Nos va a agarrar el día aquí en este lugar, porque tú me tienes que bendecir. Dice que como rayaba el alba, el ángel no quería amanecer en aquel lugar, y le dijo: ¿cómo es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y el ángel le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Y esa fue la bendición que le dio. Dice que allí el ángel le bendijo a Jacob. Dice que cuando amaneció, Jacob, cuando llegó al campamento, cuando lo miraron que iba llegando al campamento, él traía una vara, hermano, y venía cojeando, y dice que el ángel le descoyuntó el muslo. Y él dice
dice la Biblia, hermano, que llegó herido al campamento, pero ya llegó distinto, llegó diferente. Yo no sé qué es la lucha que tú tienes desde que tú llegaste a este camino. Yo no sé cuál es el nombre que tú traes desde que comenzaste a servirle al Señor, pero yo te puedo decir en esta noche que la lucha que tú estás teniendo no es en vano. Déjame decirte que Dios está en el asunto. Déjame decirte que Dios viene de camino. Hermano querido, mira, no desmayes. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios comenzó con usted, Él mismo lo va a perfeccionar. Lo que pasa es que hay gente que se desespera en medio del camino y dice, pero ¿para qué fue lo que me llamó el Señor? El Señor me llamó fue para estar sentado, o el Señor me llamó fue para estar limpiando la iglesia solamente. Pues déjeme decirle que la mayoría de los ministerios comenzaron fue limpiando los instrumentos. Cuando yo llegué a Cristo, yo quería más que sea tocar un tamborcito. En las iglesias siempre tienen un tamborcito que cuando no hay músico, cualquiera le cae a palo ese tambor. Y yo quería aunque sea tocar ese tamborcito, pero no pude. Como siempre he dicho, cada quien en el área que Dios le entregó. Déjese de estar queriendo tocar el teclado si Dios le entregó otra cosa a usted. Comience a pulirse en el área que Dios le entregó a usted. Si Dios le entregó a usted, hermano, un ministerio para predicar la palabra, comience a leer la Biblia, comience a nadar en la Biblia para que Dios, hermano, lo pueda nutrir. Comience a escudriñar las escrituras para que usted pueda predicar la palabra. Porque cualquiera dice, pero es que yo no sé predicar, yo no puedo predicar. ¿Y por qué Dios me entregó este ministerio a mí? Usted quiere que le diga algo. Cuando yo llegué a este camino, yo ni siquiera sabía leer, hermano. Antes de estar en este camino, yo pasaba por una calle y la gente me señalaba con el dedo porque no valía ni un bolívar, como dicen aquí en Venezuela, para la gente. Pero el Cristo que murió en la cruz del Calvario, hermano, dice que Él levanta a los más menospreciados de esta tierra para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Levanta la mano y adora la gloria de Dios por un momento. Hermano querido, lo que Dios comienza en meter, lo termina en pedir. Hay mucha gente, hermano, que dice, a mí no me toman en cuenta. Se va a llegar el momento en que te van a tomar en cuenta. Ay, es que a mí ni siquiera me ven en la iglesia. Se va a llegar el momento en que te van a mirar en la iglesia. Se va a llegar el momento en que vas a ser útil en la iglesia. Lo que pasa es que hay gente, hermano, que ellos quieren llegar a este camino y de una vez dar un salto a una plataforma. Pero déjenme decirles que así no funciona. Primero tenemos que instruirnos, porque si no nos instruimos primero, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Vamos a tener que imitar a alguien. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos genuinos. ¿Saben por qué? Porque Dios es multiforme. Lo dijo el apóstol Pablo. A este lo usa de una manera y a aquel lo usa de otra. Y es el mismo Espíritu Santo. Nosotros no somos pulpo, no somos un pulpo. El que toca la batería tiene que tocar en la batería. No puede tocar también el piano. Él toca la batería, él toca el piano y el varón canta. Y lo que está pasando en el pueblo, que Dios no está haciendo, no es que Dios no está haciendo nada, es que mucha gente no está haciendo nada por ellos mismos. Hay gente que están sentados y están detenidos y su ministerio no está fluyendo. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos perdieron el rumbo, ellos perdieron el norte, ellos perdieron, hermano, la brújula que Dios les entregó. Sí, Señor, Jacob no era nadie, pero Jacob pasó a ser recordado hasta el día de hoy, y quién sabe hasta cuándo, porque la nación de Israel se llama Israel, es por el nombre de Jacob. El nombre no
Jacob, sino el nombre que le dio el ángel cuando lo bendijo en aquella madrugada. Le dijo: ya no se dirá tu nombre más Jacob, sino que te llamarás Israel. Israel. Y hasta el día de hoy se llama Israel la nación. Y los nombres de sus 12 hijos están allí, las 12 tribus que todavía son recordadas. Sí, todavía son recordadas. Todavía hablamos de ellas. Yo prediqué un tema hace mucho tiempo también que le puse por título: ¿cuál será tu memoria? Y usted se recuerda que hubo una mujer que Jesús, estando en un lugar, ella trajo un frasco de alabastro. Alabastro es un frasco de alabastro, o sea, le partió la parte de arriba, por eso venía sellado, y ungió al maestro. Lo ungió. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron: ¿para qué se hace tal desperdicio? No se podía vender y repartírsele a los pobres. Y Jesús dijo: a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Busquen manera de trabajar para que le brinden una sopita los domingos, aunque sea, para que hagan una jornada social por allí, para que ayuden a los pobres. Pero a mí no me van a tener por mucho tiempo en esta tierra. Y ella me está preparando para mi sepultura, que me está ungiendo a mí. Y él dijo: y esto que ella está haciendo, se va a hablar de esto en memoria de quién, dijo, en memoria de ella. Pero ¿cómo nos van a recordar a todos los que estamos en esta noche en este lugar? ¿Cómo nos van a recordar cuando partamos de esta tierra, varón? A este varón lo van a recordar que andaba aquí como servidor con una bandeja de café. A este muchacho lo van a recordar que estaba en este piano tocándolo. A este moreno lo van a recordar que estaba tocando la batería. Pero ¿cómo lo van a recordar a usted? ¿Cómo la van a recordar a usted? Vamos a hacernos un autoanálisis. ¿Cómo nos van a recordar? ¿De qué han valido estos años que tenemos en el Evangelio? Yo en estos días me levanté fuerte contra algo, y lo voy a decir aquí. Hermano, Dios me dio la facultad de que si nadie me invita, yo amanezco en la mañana en mi casa y me mando un mensaje yo mismo a mi teléfono y escribo: varón, ¿está desocupado para que predique 3 días de campaña? Y yo respondo: sí, estoy desocupado, mándeme la fecha y el lugar. No me mande pasaje, porque donde yo nací me acostumbraron a trabajar. No me acostumbraron a decir que yo le trabajo a Dios a tiempo completo y después venir donde la pastora hay que quitarle para el pasaje para ir a predicar una campaña que la voy a predicar dentro de 6 meses. ¿Y qué voy a hacer yo en 6 meses? Yo no puedo trabajar en 6 meses para buscar mi pasaje. La gente en estos últimos tiempos recibe la transformación, escúchelo bien, pero la gente quiere nada más estarse sacudiendo, la gente quiere nada más estar saltando, la gente quiere nada más estar corriendo, pero de aquí en adelante no se nota más nada, no se ve más nada que una carrera, no se ve más nada que una danza, no se ve más nada. ¿Dónde están las almas? ¿Dónde está el testimonio de la iglesia? La iglesia fue establecida en esta tierra, siempre lo he dicho, como máxima autoridad donde se pare, donde llegue. Y no para que se esté congraciando con nadie. Jacob recibió el cambio, hermano querido, y cuando llegó delante de su hermano, ya no le importaba si su hermano lo mataba o lo dejaba vivo, porque ya la presencia de Dios estaba con Jacob. Cuando él llegó a Betel, él era un malhechor, para hablar claro. Pero cuando él llegó a Peniel, Dios le entrega la bendición. Por eso el título del tema es que lo que Dios comienza en Betel, Él lo culmina en Peniel. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, no éramos los evangélicos que somos ahorita, pero ya como tenemos varias lunas, como decía mi abuelo,
nueva criatura. Ya en el sector donde vivimos debería de haber un nuevo testimonio. Yo siempre recuerdo una película. Una película de unos dominicanos, el cristiano de la secreta. Eddie se llama el tipo en la película. Y llegan a buscarlo en su casa, en su barrio. Buena, hermano Eddie. Y está una niña por ahí, hermano Eddie. Debe ser que es hermano de él. Mira, él no está allí. No está. Es un hermano, un varón. ¿Cómo un varón? Un evangélico que vive aquí. Evangélico. Ahí no vive ningún evangélico. Peniel todavía no ha llegado a ese hogar. Todavía está en Betel. El que vive en esa casa todavía está en Betel. Todavía el Peniel no le ha llegado. Yo no sé a cuánto les ha llegado el Peniel aquí. Yo no sé a cuánto les ha llegado el Peniel. Pero es necesario buscar el Peniel. Porque a Jacob no fue que le llegó, fue que él lo buscó. Es que la gente no aprovecha, hermano, que está aquí adentro. Aproveche que usted está aquí adentro. Dice que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente. No es que es un león. Dice como león, buscando a quien devorar. Y usted sabe quiénes son los que siempre se dejan devorar con ese supuesto león. La gente que todavía está en Betel. La gente que siempre está en Betel, siempre ese león los muerde. Siempre ese león, hermano, los zarandea. Siempre ese león le quita la bendición. Siempre ese león le quita algo. En esta noche yo te vengo a decir que el Peniel de Dios está a la puerta. El Peniel de Dios está a la puerta. Y solamente tú tienes que tomar esa bendición. Tú solamente tienes que decirle al Señor: Señor, ahora sí yo quiero cambiar. Ya no le digas al Señor: Señor, por favor, cámbiame. Señor, cámbiame, por favor, que yo quiero cambiar. No, mientras tú le estés diciendo al Señor: cámbiame, porque yo quiero cambiar. Mentira, tú no quieres cambiar. Dile al Señor, si verdaderamente tú quieres cambiar, dile al Señor: Señor, yo ahora voy a cambiar de aquí en adelante. Ahora yo lo que necesito es tu respaldo. Ahora yo lo que necesito es tu unción. Ahora yo lo que necesito es que tú me ayudes, porque de aquí en adelante yo salgo de Betel y entro a Peniel. Y por tanto, como voy a entrar en Peniel, yo quiero que tú me bendigas. Señor, si no me bendices, no te suelto. Si no me bendices, no te vas hasta que no me bendiga, hasta que no me cambies el nombre. Yo no sé cómo a ti te llamaban, si te llamaban prostituta, yo no sé si te llamaban la chismosa del barrio, pero en esta noche te vengo a decir que el Peniel de Dios se hace presente delante de las personas que verdaderamente quieren regalarle su corazón a Dios para siempre. Hay gente, hermano, que son más grandes que un apóstol. Hay gente que son más grandes que un pastor. Escuche, delante de Dios, Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales para Él. Y hay gente que yo reconozco que ora más que yo. Hay gente que ayuda más que yo. Hay gente que tiene un servicio más fuerte. Pero yo no me estoy refiriendo a eso tampoco. Usted sabe a cuál servicio yo me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo al servicio que tenía Ana allá cuando fueron a presentar a Cristo en el templo, que dice que desde que se casó quedó viuda. Desde los 7 años de su viudez llegó al servicio de Dios al templo y tenía 84 años de edad cuando llegaron a presentar a Jesús en el templo. Y allí estaba Ana desde joven sirviéndole al Señor en el templo. Hay un servicio mayor. ¿Tú sabes cuál es ese servicio mayor, hijo? Regalarle tu vida por completo a Dios y no creerte dueño de ti mismo. Hacer lo que Dios quiere que yo haga, decir lo que Dios quiere que yo diga, pensar lo que Dios quiere que yo piense, caminar como Dios quiere que yo camine, vivir como Dios quiere que yo viva en esta vida.
La gente que son transformadas en Peniel, hermano querido, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelven a un varón a la piedra. ¿A cuál piedra? A la piedra que ungió Jacob. Porque allí Dios le dijo: y te voy a traer luego nuevamente a esta tierra que estás pisando. Y usted sabe lo que sucedió después que este hombre hizo las paces con su hermano. ¿A dónde lo envió Dios? Dios lo envió nuevamente a Betel, donde todo comenzó. ¿Sabe algo? Yo salí de un lugar cuando Dios me llamó, y luego después, a los años, hermano, yo volví a aquel lugar transformado por la presencia de Dios. Y cuando yo llegué a Betel nuevamente, yo salí de Betel, llegué a Peniel, y después que llegué a Peniel, Dios me envió nuevamente a Betel. Pero ¿qué es lo que te va a mandar a hacer Dios a Betel nuevamente? Dios te va a enviar a Betel a demostrarle a la gente que están en Betel todavía que ya tú pasaste por Peniel, y que la gente que pasa por Peniel sale transformado, son nueva criatura la gente que pasa por Peniel y luego vuelven a Betel. Cuando yo llegué a Betel, hermano, yo llegué predicando campaña en todas partes, y la gente iba por lotes a las campañas. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Jacob, que estaba volviendo a Betel, que había ido a Peniel, pero ahora regresó a Betel. Ellos también sabían y conocían quién fue ese Jacob, y ellos querían ver si era verdad que Cristo se murió en la cruz del Calvario. Él podía transformar a la gente en esta tierra. Ellos querían observar con sus propios ojos si era verdad que Jacob podía cambiar. Ellos querían saber si era verdad que Jacob podía cambiar el nombre. Ellos querían saber si Jacob podía dejar de engañar. Ellos querían saber si Jacob podía dejar de robar. Qué bonito es salir de Betel, llegar a Peniel y tú volver a Betel nuevamente, pero transformado. Dice que cuando llegó a Betel, dice que erigió allí un altar. Yo me imagino a Jacob en Betel, hermano, recordando y diciendo: oye, hace muchos años atrás yo pasé por este lugar y yo no valía nada para nadie. Hace muchos años yo pasé por este lugar y yo no le servía a Dios. Hace muchos años yo pasé por este lugar y yo tenía pensamientos malos, pero ahora yo vengo con un espíritu renovado y transformado. Y ahorita tengo una invitación para Betel nuevamente en estos días. Este año voy para Betel nuevamente. Me están esperando porque ahora Dios transformó a otro Jacob allá. A varios Jacob los transformó Dios allá en aquel lugar. Y uno de los Jacob que Dios transformó allá es primo mío, y ahora pastoreo una iglesia allá en aquel lugar. Y ahora me van a llevar nuevamente la gente que estaba con Jacob, los que estaban con él, los Jacob que estaban con Jacob. Ahora ellos fueron a Peniel, regresaron a Betel y Dios los estableció allá. Qué bonito es que tú salgas de aquí de la Clarita a predicar el evangelio, hermano, al sector de donde tú saliste, y que la gente pueda decir verdaderamente que Dios hace cosas extraordinarias, porque cuando vivía aquí no servía para nada, porque así que habla la gente, hermano querido. Pero hay que demostrarle no a la gente, sino a Satanás y los demonios, que el Cristo que nosotros le servimos hace cosas maravillosas. Dios hace cosas maravillosas. Por allí está un tema que se titula Vuelve a la piedra. Allí mismo, vuelve a la piedra. Porque hay unos que ungieron la piedra también y se les olvidó que la ungieron. Sí. Hay unos también que ya pasaron por Peniel y a ellos se les olvidó
lo que Dios les dijo, que ellos tenían que elegir un altar en Betel, y ellos tienen que volver a la piedra que ungieron aquella noche. Ellos tienen que volver a la promesa, ellos tienen que volver al pacto que hicieron con Dios en un momento, porque Dios no se olvida de nada, hermano. Nosotros no se nos olvida, pero a Dios no se le olvida nada. Yo en mi ignorancia, y digo yo en mi ignorancia, cuando comencé en este camino, yo le dije a Dios: Señor, así humilde como me estás trayendo al Evangelio, así voy a salir de él. ¿Y cómo voy a salir de él? No me malinterprete, porque es que yo voy a salir del Evangelio de esta tierra es con la muerte. Y yo le dije al Señor: así como me llamaste, así voy a salir de él. ¿Y cómo es eso? Con humildad, con paciencia, con perseverancia y con vivencia en Dios. Sí, Señor. Yo siempre le digo a los hermanos allá en la iglesia, y yo le digo a los hermanos: mientras ustedes vayan creciendo, ustedes tienen que ser como los aviones. Usted va a un aeropuerto y usted ve un avión gigante, y cuando él levanta el vuelo, usted lo sigue viendo, y mientras más altura él gana, mientras más altitud él gana, usted lo va mirando más pequeñito. Así tenemos que ser nosotros en este camino. Mientras más Dios nos honre, más pequeñitos tenemos que ser nosotros. Y yo le digo a los muchachos de la iglesia: nosotros tenemos que tener como un speech, hermano, que cuando nosotros nos vayamos inflando como el pavo real, darle un toquecito al speech. Darle un toquecito al speech para no crecernos tanto, y a su nombre, y al nombre de Cristo, y al nombre de Cristo sea toda la gloria. Amén. Hermano, Dios está esperando que alguien le diga a él que lo bendiga, pero no con carro, no con casas, no con oro, no con dólares. Nosotros no tenemos necesidad de pedirle ninguna de esas cosas a Dios, porque Él conoce nuestras necesidades. Él dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas solas. El Señor sabe que usted necesita una casa, Él se la va a dar. El Señor sabe si usted necesita un carro o no lo necesita, porque muchas veces la gente piensa que necesita un carro, pero no lo necesita. Muchas veces la gente piensa que necesita dinero, pero no lo necesita. Y entonces la gente dice: sí lo necesito, varón, porque tengo que comprar varias cosas. Pero es que el que conoce los corazones es Dios, más nadie. Dios es el que sabe para dónde va a agarrar tu corazón. Si Él te entrega ese dinero que tú le estás pidiendo desde hace mucho tiempo, Dios sabe para dónde es que tú le vas a dar a ese volante. Si Él te entrega el carro que tú hace tiempo le estás pidiendo y Él no te lo ha dado, tenga un poco de paciencia. Dios entrega las bendiciones seculares en el momento preciso. ¿Cuándo es el momento preciso? Cuando Él sabe que usted y yo estamos preparados para recibirlo. Hoy precisamente yo estaba hablando de eso, y yo le estaba diciendo a unas personas, les estaba diciendo: no, que nadie piense que yo voy a comprar un carro y el otro día o la misma noche el carro, esa corneta es el carro, al Facebook, para el TikTok, para Instagram. No. Yo le tiro fotos a la iglesia cuando hay un culto. Yo le tiro fotos a esos muchachos cuando están cantando. Yo le tiro fotos a los músicos cuando están tocando, hermano. Y eso es lo que yo subo a las redes sociales. Yo subo una prédica, pero yo no subo un carro. Yo no subo una bicicleta, una patineta, nada de eso. Porque yo no estoy en eso. A eso no fue que yo fui llamado. A eso no fue que nosotros fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a trastornar esta tierra, a trastornar este mundo, a través de la predicación del Evangelio, a través de la gloria. Nosotros somos los encargados, hermanos, de que la gloria de Dios se haga presente en esta tierra. Muchas veces la gloria de Dios no está presente, es porque nosotros no estamos dispuestos a traerla. Y la gloria más grande que yo puedo pedirle al Señor que se manifieste
No es que todos ustedes dancen. Eso para mí no es gloria. Eso es una manifestación de su gloria también, pero no es la gloria como tal. ¿Usted sabe qué es la gloria para mí? De que usted haya escuchado este mensaje y usted mañana amanezca con una mentalidad distinta. Que usted mañana comience a servirle al Señor como el Señor quiere que verdaderamente usted le sirva. Yo no quiero gloria de hombre ni quiero fama en esta tierra. Yo quiero ver en tu gloria. Yo quiero que la gente se convierta y a cabo de unos meses yo lo vea predicando el poderoso evangelio. Yo lo quiero ver dando testimonio a su familia para que la familia de él sepa y entienda que verdaderamente hay un Cristo que cambia a la prostituta, que cambia al homosexual, que cambia a la lesbiana, que transforma al drogadicto vago, levanta la mano y alaba a Dios por un momento.